Cuando la democracia daba sus primeros pasos en Venezuela, Rómulo Betancourt instaura un régimen de persecuciones y asesinatos políticos contra aquellos líderes estudiantiles, sindicales y sociales que en todo el país se oponían a su política proimperialista. Testimonio de ello, el 4 de mayo de 1962, un grupo de civiles armados, bajo la mirada cómplice de la DIGEPOL y la Policía del Estado, irrumpen en el interior del Liceo Miguel José Sanz, en Maturín, Estado Monagas. Allí masacran a los estudiantes César Alberto Millán y Rafael Guerra Silva. La criminal acción deja además decenas de heridos. A 42 años de estos sucesos, los monaguenses y en especial los familiares de las víctimas y los sobrevivientes siguen esperanzados en que los autores materiales e intelectuales de este crimen, algunos de ellos en la palestra política actual, respondan ante la justicia por la masacre del Liceo Sanz. La masacre del Liceo Miguel José Sanz, el 4 de mayo de 1962, hay que ubicarla en el contexto nacional y en el contexto del Estado Monagas. Nuestro liceo ya tenía una proyección de lucha a nivel nacional, se tenía como un liceo combativo. En los años 57 y 58 ya se habían producido intensas luchas en el liceo contra la dictadura de Pérez Jiménez. E incluso la Seguridad Nacional había intentado intervenir en este liceo. Las amplias masas que apoyaron el derrocamiento de esa dictadura empezaron a sentirse frustradas porque el gobierno de Betancourt, ya amparado en la política del pacto de punto fijo, empezaron con una política proimperialista, con una política de represión hacia las masas populares, hacia los estudiantes, hacia los sindicatos, hacia los parlamentarios de izquierda que existían en el país, y en ese sentido había en toda Venezuela protestas populares a nivel de diferentes sectores, incluyendo el sector estudiantil. Los estudiantes de Monagas no escapábamos de esa situación y de alguna manera aquí también se luchaba en contra de ese régimen represivo. La juventud del Liceo Sanz siempre se caracterizó por ser una juventud muy politizada. El Estado también era un Estado muy politizado en ese sentido. Este liceo, el Liceo Sanz, había sido protagonista de grandes luchas cuando la época de Pérez Jiménez, los años antes de la caída de Pérez Jiménez, el año 56, 57, los estudiantes del Liceo Sanz cumplieron grandes jornadas de lucha contra la dictadura. El gobierno de la época, el gobierno de Rómulo Betancourt, siempre, a través del Ministerio de Educación, siempre trató de cerrar este liceo. Hubo varios intentos en ese sentido y los estudiantes, nosotros protagonizamos luchas contrarias a ese propósito. Dentro de ese contexto se produce la masacre del Liceo Miguel José Sanz, que es tan horrible como muchos hechos que se pasaron en esa década, que podríamos compararla, por ejemplo, con el asesinato del profesor Alberto Lovera, que aparece muerto con un pico clavado en el pecho en las aguas de Lechería, aquí también en Oriente, y el asesinato de Soto Rojas, que es lanzado en helicóptero en el estado Miranda. Es decir, todo un contexto de represión contra el movimiento popular. Ahora, ¿qué sucedió en el Liceo Miguel José Sanz? Aquí hubo un asesinato. Eso no se puede calificar de otra manera. Los estudiantes que nos encontramos fuera del liceo, de alguna manera, haciendo algunas protestas de carácter pacífico, fueron masacrados por bandas de la DIGEPOL, bandas de acción democrática armadas con armas blancas, con pistolas, con fusiles, con cabillas,
que estaban ubicadas aproximadamente a 200 metros del liceo en la Casa Distrital de Acción Democrática. Desde allí arremetieron contra nosotros que estábamos en la entrada del liceo. A eso de la 1, nosotros nos dimos cuenta que por las emisoras radiales estaban entrevistando primero a miembros de Acción Democrática, llamando a las personas que había que ponerse como a disposición del partido, ya que había un alzamiento militar en Carúpano y había que defender al gobierno constitucional de Rómulo Betancourt. A la 1:10, más o menos 1:15, habló por la emisora local el doctor Iván Salomón Vergara. Él era el secretario general del partido COPEI. Él llamó a que debían ponerse en pies de guerra, había que disolver cualquier manifestación mayor de 4 personas, ya que estaba en peligro el gobierno en ese momento. Cuando mi mamá oye esto por radio, se preocupó y dice, ustedes hoy no salen a clase. Lástima que yo no sé dónde está César. César había salido. En eso que mi mamá nos está diciendo, ustedes se quitan los uniformes, nadie va a clase hoy, nos paramos en la puerta porque sentimos ruido de carros llegando frente a mi casa. Frente a mi casa vivía el prefecto del distrito Maturín, era en ese momento distrito Maturín, el prefecto Gil Jiménez Cuello. Cuando nos damos cuenta, vimos camiones llenos de personal con uniforme del IAN, del MOP, inclusive de CanTV de esa época. Entraron y vimos que el prefecto y Antonio Alfarucero estaban repartiendo armas, fusiles, pistolas, cajitas, que mi mamá decía que eran balas. Y nos dijo, quítense todo el mundo de la puerta, que una bala de esta gente se les puede disparar y les puede matar. Esas bandas o esa gente que entró aquí, ese grupo, los organizaron y los alentaron en la Casa de Acción Distrital de Acción Democrática, que queda a unos 2 o 3, todavía queda a unos 200 o 300 metros de la sede del Liceo Santo. Irrumpieron rompiendo los portones y de manera indiscriminada, sin hacer escogencia, hirieron y atropellaron a estudiantes y profesores, los que encontraban en el camino dentro del liceo. Un estudiante en una bicicleta. Yo estoy parado en la puerta hablando con él. Y me dice, señor Millán, ¿usted es el señor Millán? Sí, a la orden, ¿qué desea? Bueno, que se está comentando, yo creo que uno de los muertos es su hijo, Alberto. Yo le dije, pero ¿y si me dijeron que eran 2 hermanos Guerra y tal? Cuando yo estoy hablando con él, viene un carro en carrera, pues. Y se para junto a la puerta, un compadre que venía de Quiriquire. Y me dice, compadre, yo vengo de Quiriquire y allá unos estudiantes que son de Quiriquire pero estudian en el Liceo San, allá dijeron que uno de los muertos es Alberto. Y yo, bueno, entonces vamos al liceo porque yo voy a ver si es. La versión más cierta sobre el hecho de la muerte de Guerra y Millán es que ellos entraron al salón de profesores donde había una nevera a buscar agua para socorrer a algunas de las personas que estaban heridas. Y los encontraron allí solos y ahí pues le dispararon y los mataron con fusiles FN-30. Cuando nosotros entramos en grupo hacia el liceo, encontramos pues un cuadro dantesco de esos muchachos jóvenes de 18 y 17 años, bañados en sangre, muertos
semidesnudos, casi desnudos. Les quitaron la ropa, una cosa con un sadismo total. El caso, por ejemplo, de Rafael Guerra, que además de los disparos, se ensañaron con el cadáver. Utilizaron bolas que se habían encontrado aquí, esas bolas que se utilizan para los juegos de lanzamiento en atletismo, y a él le aplastaron parte frontal y parte de la cabeza, y también fue macheteado. Eso fue lo que se encontró allí después que estas bandas armadas de Acción Democrática desocuparon el liceo. Bueno, me paro ahí en la puerta del liceo, un portoncito que ve, y entonces dice ya, ¿qué es lo que quiere? No se le dijo, ¿qué tal? El que está cuidando el portón se da una descuidada y deja el portón medio abierto, y yo entré a enfrentarme con el teniente ese que está. Y entonces le digo, yo vengo a ver, porque me han dicho que de los dos muertos, uno es mi hijo. Entonces yo entré con el bombero ese allá al liceo. Mire, eso era un desastre, pupitres rotos, lagos de sangre, y eso era un desastre. Me dijo, ¿dónde están los muertos? En el salón de profesores. Entonces pasé para allá. Cuando yo llegué a la puerta, lo primero que veo es mi hijo ahí acostado boca arriba. Bueno, y entonces Guerra estaba al lado de él. Cuando yo veo por aquí, lo medio levanté y vi que esto tenía una herida aquí en la espalda, pero aquí esto se lo había volado. Bueno, después me dijeron que era una bala dum-dum de esas que explotan, que le explotó todo el cuello aquí. Y veo a Guerra que tiene las mandíbulas así, la cara así media doblada. Y entonces yo voy y le toco aquí, los huesos estos partidos, todo esto desbaratado aquí. Y veo al lado de él una bala de esos de deporte, de hierro, una bola así de hierro que llaman bala, no sé cómo es. Bueno, ahí ensangrentada junto a él. Con eso le desbarataron las mandíbulas aquí, porque todo esto era un saco de hueso aquí. Tú se lo podías llevar por donde fuera. Nos vimos violados, nos vimos asesinados, porque ya nos decían ellos que matamos a 2 perros y vamos a matar a estos otros. Vamos a terminar con esto, vamos a fusilarlos. En ese instante pasamos por el frente de la sala de profesores y allí vimos 2 cadáveres. No sabíamos de quién se trataba, pero sí era mucha sangre, había mucha sangre en el piso, en las paredes del liceo. Ellos, los bandoleros, andaban en verdad bañados en sangre, armados con cabillas, armados con ametralladoras, con palos, con pistolas. Éramos 9 personas, 7 varones y 2 hembras, y ellos decían que iban a violarnos, y los muchachos no lo permitieron, pero no solamente violarnos, eran los improperios, los ataques vulgares. En ese momento irrumpió la Guardia Nacional, irrumpieron un grupo de guardias nacionales, entre ellos recuerdo a una persona de nombre Gustavo Perdomo. Gustavo Perdomo lo recuerdo muy bien, porque era un sargento técnico que vivía cerca de mi casa, por eso recuerdo su nombre, porque lo conocía. Ellos no permitieron que nos fusilaran, en verdad vimos la muerte, en verdad ese día vimos que nos moríamos. Todos moríamos porque esas eran las amenazas. Dios en verdad puso a la Guardia Nacional en nuestro camino. Yo perdí mi año escolar, tuve que abandonarlo porque mi mamá no aguantó más. Mi mamá tuvo que sacarnos a nosotros de Maturín. Maturín era terrible, el que no era deco tenía que morir. Entonces mi mamá nos sacó de Maturín, mi mamá tuvo que abandonar Maturín, tuvo que vender su casita que tenía aquí, mi mamá no soportó la represión, nos allanaban la casa 5 o 10 veces al día, en la noche, a las 2, a las 3 de la mañana. Y eso produjo, pues, y eso tuvimos que abandonar todo esto. Solo quedó mi hermano mayor en Maturín porque dijo que no iba a abandonar Maturín, que por alfarucero él no iba a abandonar este pueblo. César tenía muchos ideales. Realmente tenía, en esa época, sus compañeros o inclusive actualmente se acuerdan de que en esa época no se hablaba de revolución, no se hablaba de justicia tanto, era como, había vetos en todo. Sin embargo, César sí nos hablaba de la revolución. Nosotros lo que sabíamos
todo de la forma de tanta gente era porque César nos contaba, él nos hablaba. Su sueño era irse para Alemania a estudiar. Mi mamá le hablaba mucho y le decía, hijo, ¿tú cómo te vas a ir a Alemania? Quien va a Alemania, quien sale a otro país no regresa. Él decía, mamá, pero yo voy a regresar, yo te voy a traer un título de ingeniero, luego yo regreso a Caracas y estudio arquitectura, pero yo quiero ser ingeniero aeronáutico. Tanto le dijo mi mamá que lo convenció y consigue que él haga su preinscripción en la Universidad Central de Venezuela. Hace preinscripción en el mes de mayo y es el alumno de preinscripción número 18, recuerdo. Feliz, contento porque él iba a estudiar ingeniería, entonces ya lo convencimos que no iba a ser ingeniería aeronáutica sino eléctrica, que era parecido, pero él una vez culminada, él pensaba irse para Alemania. Un sueño grande de mi hermano era ser presidente de la República de Venezuela, él decía la República de Bolívar. Es tan así que en todos sus libros, en su pupitre, siempre escribía Alberto César Millán Marcano, futuro presidente de la República de Venezuela, y entre paréntesis ponía Bolívar. Cuando estamos ahí recibiendo los cadáveres y tal, y que ya están puestos allí, vino uno de la funeraria Virgen del Valle, que era margariteño, que atendía ahí, y vino a darme el pésame. Y le dije yo con casualidad, chico, llegaste a tiempo, prepárame uno de los cofres, una cosa ya bien buena para mi hijo, y tú te lo vienes, te lo llevas aquí, pero lo vas a componer en la casa. Llega un compadre y le digo, mire compadre, por ahí se dice que la policía viene a buscar los muertos. Y va a pasar buscando a guerra y se los va a llevar porque ellos son los que tienen que enterrar. Aquí tiene este revólver, usted me responde de ese muerto, ¿entiende? Porque si no, a usted le va a caer la chupa. Así mismo le dije. Aquí está ese revólver y tal. Ah, compadre, y tal. Cuídeselo. Carajo, con su vida. Pero usted no deje que un policía se lleve ese muerto de aquí. Quien mató a mi hijo fue Antonio Ávila Galvez, el papá de Chichi Ávila. Bueno, contra Chichi Ávila yo no tengo nada porque él no estaba aquí cuando pasó eso, estudiaba en Mérida, por allá. Pero el papá, que comandaba un pelotón de las bandas armadas de Acción Democrática, fue uno de los que entró al liceo y me mató a mi hijo. A 42 años de esta masacre, el pueblo monaguense y el pueblo venezolano sigue pidiendo justicia. Todavía muchos responsables intelectuales de este crimen están vivos. Entre ellos, por ejemplo, Pedro Aristimuño, director de salud de la Alcaldía Mayor, quien se prestó a manipular los expedientes y a dar versiones falsas, violando la ética médica para confundir y engañar a la población. Nosotros le queremos preguntar ahorita a Pedro Aristimuño cómo está su conciencia, cómo se siente hoy día cuando esta verdad ha salido a flote y se ha demostrado que en la masacre del Liceo San no hubo enfrentamiento, sino una masacre de las bandas de la DIGEPOR, de Acción Democrática y las bandas armadas cabilleras de AD, apoyadas por el Partido Social Cristiano Copey.
El doctor Pedro Aristimuño Hurtado era un alto dirigente del Partido Acción Democrática, que estaba ese alto dirigente ligado a todas las mafias y de paso como forense manejaba todas las escenas de los crímenes ocurridos en los desaparecidos. Incluso hay una denuncia formal que estamos haciendo de hace muchos años que amerita una averiguación. Hay una fosa común en el cementerio de Maturín, donde está enterrado Millán y Guerra, que en esa fosa común enterraron a los desaparecidos de los campos antiguerrilleros. Y el médico forense que ha firmado toda esa acta de defunción y todo ese trabajo turbio y sucio con los desaparecidos políticos de la época eran manejados y firmados por Pedro Aristimuño Hurtado. El hecho del 4 de mayo de 1962 está plagado de todas las irregularidades existentes en el sistema político de la época. La primera intención de ellos es decir que había una balacera en la adyacencia del liceo y cuando llegaron encontraron a dos estudiantes, uno sobre otro en cruz, y que una bala mató a los dos estudiantes. A simple vista, y como nos muestran las gráficas, como nos dan posteriormente las investigaciones, esto no es verdad. David Morales Bello, que era uno de los abogados defensores de este grupo de asesinos, fue el encargado de manipular este juicio, para lo cual contó con jueces copellanos que formaban parte de ese poder judicial. Eso fue de alguna manera manipulado. Se trató de justificar la masacre señalando que desde el liceo se disparó y eso fue falso. Se trató de argumentar que una bala perdida de FN-30 esa sola bala había matado a los dos estudiantes, cosa que resultó también falsa, porque fueron las bandas armadas que penetraron al liceo y que penetraron a la sala de profesores los que masacraron allí a Guerra y Millán. ¿Cómo se entiende entonces, si esto no es así, que esos cadáveres aparecieron luego con fracturas en la cabeza, con las bolas de metal que existían y que las tenían? ¿Cómo se explica entonces los machetazos que tenían en sus cuerpos? Francisco Leonel Mata, Daniel Roca, Remigio Ramírez, son las personas que se le dictó acto de detención para luego nombrar como defensor de estos ciudadanos por la Dirección Nacional del Partido Acción Democrática al doctor David Morales Bello. Dos de los detenidos fueron sentenciados a 7 meses, 10 días, 6 horas y a 3 meses, 10 días y 8 horas de prisión. Pero lo insólito, fueron sentenciados por la instigación al delito y por fuga de detenidos. No fueron sentenciados en absoluto por el caso y los demás fueron puestos en libertad. Por supuesto, entendamos que el ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, con la defensoría de David Morales Bello, fraguaron todo este tipo de cosas para que fuera imposible que la justicia funcionara. Una vez que pasa esto, el entierro, se va al proceso judicial. Mi papá en todo momento fue a los tribunales, buscó testigos, los muchachos lo acompañaron, sobre todo una persona que en todo momento acompañó a mi papá fue Soraima Pelayo, era una niña, 14 años, pero en todo momento estaba con mi papá en los tribunales. Se trató de indagar, pero ¿qué podíamos hacer si todo estaba como para no hacer justicia? La persona que declara la libertad y este exabrupto jurídico se llama el doctor Iván Salomón Vergara, el juez superior y de paso secretario general del partido COPEI, quien fue el que a las 10 de la mañana en la radio de la zona comenzaba a pegar alaridos de que se concentraran campesinos y pueblos para defender a la democracia. Y en nombre de defender a la democracia fue que maltrataron, mataron y hicieron este horrendo crimen. Transcurridos 42 años de la masacre del SAN, cuando vilmente fueron asesinados los estudiantes José Rafael Guerra y Alberto Millán, la familia Millán le hace un llamado al Estado venezolano, al Poder Judicial, para que se haga justicia y se sancione a los ciudadanos que vilmente asesinaron a estos dos estudiantes.
Año tras año, la familia Millán, junto a algunos de los sobrevivientes, recuerdan y conmemoran en el Liceo Sanz los trágicos sucesos de 1962, con la esperanza de que se haga justicia. Este caso forma parte de una larga lista de crímenes y violaciones que instauró el régimen de Rómulo Betancourt contra aquellos venezolanos que, como César Millán y Rafael Guerra, se oponían a las injusticias y atropellos de la Cuarta República. Unas cuantas semanas de prisión contra algunos de los asesinos que incursionaron en el Liceo Sanz bastaron para que en 1962 el juez copellano Iván Salomón Vergara sentenciara el fin de este caso y por consiguiente dejara en libertad a los responsables intelectuales y cómplices de la masacre. Millán y Guerra nunca serán olvidados.